La semana pasada estuvimos viendo cómo Jesús, por medio de la palabra y del Espíritu, venció la tentación. Y luego terminamos viendo que Jesús, una vez terminó su tiempo en el desierto, regresó en el poder del Espíritu y comenzó a ministrar. Y donde fue a ministrar, él comenzó su ministerio fue en Galilea. Eso lo vemos en el versículo 14 de este mismo capítulo, donde dice que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región y enseñaba en sinagogas siendo alabado por todos. Así que Jesús sale del desierto, comienza su ministerio y al primer lugar es a Galilea, donde llega a diferentes sinagogas y comienza a predicar. Así que en el momento en que Jesús regresa a Nazaret, que es su lugar de nacimiento, el lugar donde vive su familia, ha pasado un tiempo ya donde ya la ha estado ministrando, así que las personas ya han escuchado acerca de Jesús. Y hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay personas que simplemente cuando están cejados a su propio pensamiento, no escuchan ni le dan espacio a nada más, así sea la verdad que esté frente a ellos. Y este fue el caso que se dio en Nazaret. Allí se encontraba Jesús, el Mesías, leyendo frente a ellos el rollo y dejándoles saber que se había cumplido la escritura frente a sus ojos. Y aquella gente, en vez de moverse en fe, se mantuvieron incrédulos, llevándolos a tratar de matar a Jesús. Eso fue lo que vemos allí, esto es un resumen. Y es que cuando la gente cierra sus oídos a la verdad de Dios, la incredulidad se vuelve sumamente peligrosa, pues terminan rechazando a aquel que ha venido a libertar. O sea, la incredulidad lo que hace es que rechaza, están esclavos, están presos, están amarrados y aquel que viene con la llave para libertarlo, lo rechazan. Y esto realmente es un peligro para los no creyentes, pero también se puede convertir en un peligro para aquellos que todavía, que estamos en Cristo inclusive. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que aún en nuestras prácticas, aunque no en nuestras palabras, estemos rechazando a Jesús. Y es por eso que le hemos puesto por título a esta prédica: cuidado, no seas incrédulo y estés rechazando a Jesús, el Mesías, el libertador. Cuando vemos esa primera parte, los versículos, desde el versículo 16 hasta el versículo 21, vemos que Jesús llega a Galilea y él llega, lo primero que hace es según su costumbre, o sea, era regularmente donde Jesús llegaba hasta el templo, hasta la sinagoga, en el día de reposo y comenzó a leer. Y cuando le dieron a leer, le dieron el profeta Isaías. Me da curiosidad, por decirlo así, que Dios en su providencia pudo haberle dado cualquier otro libro, pero específicamente le dieron el rollo de Isaías. Este fue el rollo que le entregaron a Jesús. Y él comienza a leer lo que nosotros conocemos hoy como Isaías 61, versículos 1 y 2, que es lo que vemos en la porción. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Si ustedes se van dando cuenta y van siguiendo toda la serie que hemos estado predicando acerca de Lucas, se van a fijar que Lucas hace mucha referencia a Isaías. Lucas está utilizando a Isaías constantemente para decir: ¿recuerdan lo que Isaías dijo? Este es el cumplimiento. ¿Recuerdan lo que dijo Isaías? Este es el cumplimiento. Una vez más, ahora no es solamente Lucas quien dice este es el cumplimiento, sino que Jesús mismo es el que va a tomar el libro, el rollo de Isaías, va a leerlo y va a decir: óyeme, se cumplió la escritura, yo soy el cumplimiento. Ahora no es Lucas solamente, los ángeles o cualquier otra persona que está diciendo, ni la voz del Señor que escuchamos desde el cielo, este es mi hijo amado. Ahora es Jesús mismo quien está autoproclamándose: yo soy el ungido de Dios, el Mesías de Dios. Lo que se supone que se convierta en una verdadera buena noticia en aquel lugar, pues tuvo una reacción bastante mezclada
inclusive adversa. Cuando Jesús viene a leer estos versículos, si nosotros vamos a Isaías capítulo 61, acompáñame un momentito, vamos allá, a Isaías capítulo 61. Y damos lectura directamente del versículo 1 y 2, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Y Jesús hace una pausa allí. Jesús no continúa leyendo, pero el versículo dice, y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Y uno se puede preguntar, ¿por qué Jesús se detuvo en el año favorable del Señor y no continuó leyendo para el día de venganza de nuestro Dios? Tenemos que entender, cuando vemos las profecías, en el caso de Isaías, Isaías está hablando de una profecía que se va a dar en dos partes. Cuando Jesús llega a la tierra, ha llegado el ungido del Señor a proclamar el año agradable del Señor. Pero todavía no ha llegado el día de la venganza del Señor. Así que obviamente Jesús hace una pausa y dice, hoy ante sus ojos se está cumpliendo esto. Hoy conmigo aquí se ha inaugurado, por decirlo de cierta manera, el año favorable del Señor. ¿Por qué el año favorable del Señor? Porque por medio de Cristo, como bien dice la Escritura, se llegaría a anunciar las buenas nuevas a los pobres, se estaría proclamando la libertad a los cautivos, la recuperación de vista a los ciegos y la libertad de los oprimidos. Jesús se encuentra allí diciendo, yo soy el libertador, el ungido, el rey, el que ustedes esperan que venga a liberarlo. El problema es que ellos estaban esperando otro tipo de libertador. Así que recuerda que Jesús se encuentra frente a gente que lo han visto nacer, que lo vieron crecer, que lo vieron madurar y que lo vieron trabajar junto a su padre, posiblemente en la carpintería. O sea, ellos no están viendo a Jesús el Mesías, ellos están viendo a Jesús, el hijo de José, el carpintero. De seguro allí habían maestros de la ley que estarían diciendo, ¿qué se cree este? Pero hasta aquí no ha pasado nada porque Jesús todavía, cuando vemos los primeros versículos, hasta el versículo 19, dice que Jesús cerrando el libro lo devolvió y se sentó a los ojos de toda la sinagoga. Hasta ese momento, hasta el versículo 20, que Jesús lee la porción, la entrega y se sienta, no ha pasado nada. La gente está esperando que él quizás posiblemente venga a compartir algún tipo de enseñanza o aplicación, pero la aplicación que él hace es que facilita, hoy se cumple esta palabra en mí, yo soy el cumplimiento. Y entonces nos encontramos con el versículo 22, que es la respuesta inicial de asombro e incredulidad de las personas que se encontraban allí. Por un lado vemos la autoproclamación de Jesús como profeta y Mesías, y por otro lado, versículo 22, entonces vemos la respuesta de estas personas con asombro e incredulidad. ¿Por qué decimos que es asombro e incredulidad? Por lo que sigue leyendo más adelante. Versículo 22 dice, todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Vemos que hay una respuesta de maravilla, porque obviamente Jesús está hablando con gracia. Hay una gracia que sale de su boca, es imposible de tapar, como dice, el cielo con la mano, de decir, esta persona está hablando con una gracia. Así que yo supongo que en ese momento se comenzaría a apoderar el murmullo dentro de aquel lugar. Los que quizás no sabían quién era Jesús, posiblemente estarían preguntándose, mira, ¿de quién tú dices que este hijo? ¿Quién es que está diciendo él? Posiblemente aquellos que lo reconocerían son los que estarían preguntando, ¿este no es el hijo de José, el carpintero? ¿Cómo que ahora el hijo del carpintero está autoproclamándose el Mesías? ¿Acaso tendrá ejército, tendrá dinero para libertarnos de Roma? ¿Qué tiene él para poder libertarnos? Recuerde que ellos están
relacionando la liberación que viene de Isaías con una liberación política de los romanos. Ellos viven, por decirlo así, colonizados por los romanos, así que lo que ellos esperan es un rey que es no solamente un rey, sino un rey como David, que viene con fuerza a luchar contra los enemigos del Señor. O sea, en este caso Roma es el enemigo de Israel. Ellos quieren, Jesús viene con un ejército a levantarse, a derrocar el imperio, y nuevamente entonces nos vamos a hacer libres, vamos a montar nuestra nación. Pero ese no era el mensaje de cual Jesús estaba hablando. Jesús estaba hablando de otro tipo de liberación. Jesús está hablando de la liberación espiritual. Jesús está hablando de que va a traer las buenas nuevas de salvación, de que va a llegar a aquellos que son pobres, a aquellos que son despreciados. Jesús va a llegar. Aquellos que están cautivos, Jesús va a llegar. Aquellos que no pueden ver, pero que no pueden ver porque tienen cegados por el pecado, no necesariamente la vista. Claro que Jesús, vamos a ver, durante todo Lucas nos vamos a encontrar que Jesús comienza a hacer milagros. Eso lo vemos en los próximos capítulos. Jesús comienza a hacer milagros. Esos milagros que Jesús está haciendo, lo está haciendo de una manera, está demostrando un destello del poder de lo que espiritualmente Él vendría a hacer. Él viene a sanar a los enfermos, Él viene a traer vista a los que estaban ciegos, Él viene a dar vida a aquellos que estaban muertos, pero esto mirando no solamente al aspecto físico, sino al aspecto espiritual, en que más adelante se convertiría. Aquellos que estaban ciegos espirituales, aquellos que estaban muertos espirituales, aquellos que estaban esclavizados espiritualmente, serían liberados, resucitados y podrían ver. Eso es lo que Jesús viene a hacer. Pero como Jesús conoce el corazón de ellos, inmediatamente Él trae respuesta. Él no espera que la gente le hable a Él, porque esa conversación que se está dando no es con Jesús directamente. La gente se está preguntando, ¿no es este el Jesús, el hijo de José? Es una conversación que no están teniendo con Él, es una conversación que están teniendo entre ellos. Así que Jesús que está allí, posiblemente está escuchando, pero Jesús es el Hijo de Dios, Jesús conoce los corazones. Entonces Él les dice, versículo 23, sin duda me citarán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Entonces vemos aquí donde está la incredulidad. Por un lado ya escuchamos que se maravillaban, esa es la parte de asombro de cómo ellos se maravillan de las palabras de gracia, pero por otro lado vemos la incredulidad que queda expuesta por la respuesta que Jesús le da a lo que ellos están pensando y conversando entre ellos. ¿Qué le dice? Mira, si tú eres un milagrero, pues cúrate a ti mismo. Empieza a hacer milagros aquí, queremos ver para creer. Si es verdad que tú eres, comienza a hacer. Entonces, son personas que se muestran incrédulas ante la palabra del Señor. Y es por eso que entonces Él tiene que responder según lo que Él conoce. Recuerde que Jesús ya viene haciendo milagros en Galilea, lleva un tiempo ministrando. Ellos han escuchado de eso que está pasando. Ahora dicen, no, si tú eres realmente, hazlo aquí. Si tú haces, yo creo. Eso es muy común de nosotros los humanos, ver para creer. Inmediatamente Jesús añade, o sea, le hace una pausa, pero Él continúa. En verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas que había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre la tierra, sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta, en la tierra de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Aquí Jesús está comparándose o diciendo, así como otros profetas han sido rechazados, no han sido escuchados, ustedes también a mí ahora me están rechazando. No solamente se está proclamando como el ungido, como el Mesías, sino como también como un profeta de Dios que viene a hablar directamente de Dios. Eres la palabra encarnada, que es lo que Juan en su evangelio nos muestra. Entonces, Él les dice, miren, es verdad, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Él hace alusión a los profetas. Él menciona al profeta Elías y al profeta Eliseo. Si nosotros vamos hasta el libro de Reyes, en Primera de Reyes, capítulo 1,
Primera de Reyes capítulo 17, y buscamos allí versículos 8 al 24, vamos a encontrarnos con esta narrativa que nos habla acerca de esta viuda que se encontraba pasando necesidad en ese tiempo, y con Elías, que es enviado por Dios a donde esta viuda para que ella sea la que de lo poco que tiene le dé para alimentar a Elías. Así que esta viuda que no es parte de Israel, que es una extranjera, es una mujer que vio la provisión de Dios en medio de un tiempo de extrema escasez, porque ella creyó la palabra de Dios. Así que la fe de esta mujer la llevó a ver la provisión de Dios en medio de la escasez. Allí, mientras Elías era rechazado, su mensaje era rechazado en Israel, esta mujer que no es de Israel recibe a Elías, se mueve en fe y recibe la provisión de parte del Señor. Luego entonces nos encontramos en Segunda de Reyes capítulo 5, que nos habla también entonces ahora de Naamán. ¿Quién era Naamán? Naamán era un general del ejército sirio. Siria fue un país que Dios utilizó para invadir a Israel y llevar el juicio de Dios sobre Israel. Así que Naamán en cierta medida se convirtió en un siervo de los propósitos de Dios y estaba leproso. Y él quería sanidad y Dios se movió en gracia por medio de Eliseo. Él creyó la palabra y recibió sanidad. Así que vemos dos milagros, uno de provisión y uno de sanidad por medio de la fe de esta gente que no eran ni siquiera el pueblo de Dios, no eran parte de Israel. Así que Jesús les está diciendo, ¿sabe qué? Que aunque ustedes no me rechacen a mí, ustedes no me escuchen a mí, no confíen en mí, hay gente de allá afuera que Dios ya ha preparado para que cuando yo vaya y yo le hable la palabra, ellos van a creer en mí, como Jesucristo el Mesías. Él estaba diciendo que hay gente allá afuera que no son parte del pueblo de Israel nacional en términos de genealogía o de ciudadanía, a quienes él iba a llegar y que Dios iba a cambiar sus corazones por medio de su gracia para que pudieran creer en el mensaje de Jesucristo y lo aceptarían. Él está diciendo, ¿saben qué? Ustedes me están rechazando, ustedes no quieren creer, pero hay gente allá afuera que sí cree y van a creer que yo soy el Mesías, el enviado del Señor. Entonces vemos la respuesta de esta gente cuando es confrontada con la realidad de su corazón. Vemos que Jesús se autoproclama Mesías. Vemos la respuesta de la gente de maravillados pero incrédulos. Jesús los confronta con la verdad en sus corazones y ahora el corazón sale a la luz. Lo que vemos, la respuesta del corazón saliendo a la luz. ¿Cuál es la respuesta del corazón? Versículo 28. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Qué es lo que había en sus corazones? Incredulidad. Y cuando fueron confrontados por Jesús con la verdad, salió a relucir la ira. Y dice que levantándose echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para tirar a Jesús desde allí. El corazón sale a relucir, tienen ira, tienen odio al punto que están dispuestos a matarlo. Wow. Y si miramos para atrás, Jesús acaba de salir del desierto, empoderado por el Espíritu, comienza a ministrar en un lugar, allí es bien recibido y llega a este otro lugar y lo quieren matar. Y es que la realidad de las realidades es que el Evangelio siempre va a tener dos respuestas, una positiva y una negativa. Por un lado van a haber aquellos que van a responder en fe, se van a mover en arrepentimiento y fe, y va a haber otros que van a estar enojados y quieren matar a aquel que está predicándole. Esa es la respuesta que el predicador siempre va a estar buscando. Por un lado, ¿dónde están las evidencias de la gracia? Y por otro lado, ¿dónde están las evidencias de aquellos que no tienen fe y procuran matarlo? Y eso fue lo que quedó demostrado allí. El corazón de las personas. Aquel que había venido a traer buenas nuevas, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y proclamar el año favorable, fue despreciado y fue rechazado. Y a pesar de todo eso, de que Jesús fue rechazado y a lo largo de sus 3 años de ministerio siguió yendo y predicando
llevando el mensaje del reino, sanando enfermos, libertando a gente endemoniada, dándole valor a las mujeres, a los niños y a los marginados, amando a los despreciados, haciendo milagros de provisión y resucitando a los muertos. Con todo y eso fue llevado a la cruz. Jesús, que hizo todo esto como un anticipo del establecimiento final de su reino, con todo y eso lo llevaron a la cruz. Mientras que muchos judíos rechazaron a Jesucristo mismo y su mensaje, Dios utilizó eso para llegar hasta los gentiles. El rechazo de Israel fue lo que abrió la puerta para que los gentiles recibieran el evangelio. Entonces, ahí estamos nosotros incluidos, hermano. Era parte del plan eterno de Dios que por medio del rechazo de aquella gente a quienes Él había venido principalmente, lo rechazaran para que entonces nosotros pudiésemos estar incluidos entre aquellos que van a ser salvos de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Aún así, cuando fue rechazado hasta el punto de ser llevado hasta la cruz del Calvario, lo que Satanás consideraba como una victoria a su nombre, para Jesucristo fue simplemente la punta de lanza de la victoria. Lo que parecía Satanás, su plan eterno de estar completamente buscando. Si usted mira, nuevamente, si miramos la historia para atrás, Jesús tiene que huir de un lugar a otro y esconderse porque lo quieren matar. Jesús nace en un lugar que no es de su tierra y se esconde en Egipto por un tiempo porque lo quieren matar. Jesús comienza en el desierto su ministerio y allí Satanás lo quiere matar. Comienza su ministerio en Nazaret y allí lo quieren matar hasta el punto que lo llevan a la cruz y lo logran matar. Pero lo que parecía la victoria de Satanás realmente fue la victoria de Jesucristo. Fue por medio de la muerte de Jesucristo que se cumplió el propósito de Dios. Allí en la cruz, mientras algunos todavía continuaban rechazándolo, Dios hablaba por medio de la naturaleza y algunos corazones fueron convencidos de su divinidad. En Lucas 23, 44 y 48 vemos entonces lo que sucede con aquel soldado que estaba allí. Dice Lucas 23, 44 y 48. Era ya como a la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era inocente. Todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. ¡Qué triste! Que aquellos a quienes él habían llevado, lo habían despreciado, lo habían rechazado durante todo su ministerio, ahora se encontraban delante de él muriendo y lo que venía simplemente era un remordimiento que se tenían que golpear el pecho. Es posible que algunos de los que en un inicio trataron de tirar a Jesús al vacío, en aquella montaña desde lo alto, estarían presenciando también allí la muerte de Jesús. Aquello que tanto habían querido hacer se había realizado. Pero ahora, en vez de sentir satisfacción, sentían remordimiento y dolor, pues en su corazón sabrían que habían rechazado a aquel que realmente había venido a libertarlos. La buena noticia es que aquellos que posiblemente han despreciado a Jesucristo como el ungido de Dios, si se arrepienten de sus pecados, Dios los perdona y los recibe con brazos abiertos. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Porque tú y yo en algún momento de nuestra vida estábamos de espalda a Dios y estábamos rechazando el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Todos hemos sido culpables de rechazar a Jesucristo en algún punto de nuestra vida. Algunos todavía lo siguen rechazando y otros, por gracia divina, ya hemos abierto, nuestros ojos han sido abiertos, hemos sido libertados de nuestro pecado, hemos traído vida a nuestras vidas y ahora estamos viviendo en el favor agradable del Señor, en el año agradable del Señor. Y todavía seguimos viviendo en el año agradable del Señor. Ese año que se inauguró aquel día frente a aquella gente en la sinagoga de Nazaret todavía sigue operando hoy día para nosotros. Todavía estamos en el año agradable del Señor. Ese año agradable no era un año natural que empezó en enero y terminó en diciembre.
se refiere a una etapa donde Cristo inauguró y está esperando el día final en que suene la final trompeta y entonces llegue el final del año agradable del Señor. Nosotros todavía tenemos tiempo. Aquellos que han despreciado a Jesús todavía tienen tiempo. El apóstol Pablo es un ejemplo de eso. Pablo, antes de tener un encuentro con Jesucristo, lo había rechazado el mensaje, lo había rechazado a él y estaba buscando matar a todos aquellos que decían ser seguidores de Jesús. Hasta que un día chocó con aquel a quien él despreciaba y rechazaba. Y en su gracia Dios cambió su corazón, le abrió los ojos para que pudiera ver y de ahora pasar de ser un perseguidor a ser un seguidor. Aquel que procuraba la muerte ahora está dispuesto a morir por Jesucristo. Eso es lo que hace el Evangelio en nuestras vidas. Hace de gente que desprecia el Evangelio en gente que ama el Evangelio. Gente que desprecia a Jesucristo, ahora en gente que ama a Jesucristo. ¿Qué aplicaciones podemos tener para nosotros en esta mañana? Aquellos que hemos recibido a Jesús como el Mesías de Dios, vivimos en el año favorable de Dios. Por medio de su vida, su muerte, su resurrección y por medio de su Espíritu Santo, ahora podemos experimentar buenas noticias de salvación. Podemos vivir en libertad del pecado. Nuestros ojos han sido abiertos a la belleza del Evangelio. Ya no confiamos en lo que nuestros ojos físicos ven, sino que confiamos en lo que su palabra dice. Nosotros que antes no éramos pueblo, ahora hemos venido a ser pueblo de Dios. Jesús nos vino a visitar. Pero ¿qué tal que tú que estás aquí continuamente has estado rechazando a Jesús? Posiblemente no de manera activa. Cuando digo de manera activa es que constantemente está diciendo, yo, como Pablo, buscaba a la gente, le tiraba a la gente, quería despreciar el Evangelio de todas las maneras. Pero hay gente que desprecia a Jesús de manera pasiva. Los que desprecian a Jesús de manera pasiva son aquellas personas que posiblemente le agrada el mensaje, se escucha bien, pero cuando se trata de rendir la vida al Señor, no lo hacen. No lo hacen. Yo creo que es un buen ejemplo para la gente. Yo he escuchado a mucha gente decir, no, yo creo en Jesús, Jesús es tremendo ejemplo. Un hombre, un profeta, un ser humano excepcional, como nadie, con él como nadie. Pero eso no es creer en Jesús de manera fiel, en el sentido de poder creer que Jesús es el Mesías. Una cosa es que creer que Jesús fue un hombre bueno, que vino a la tierra y que sufrió un castigo injusto, y otra cosa es creer que Jesús fue el Hijo de Dios encarnado, que vivió la vida que yo debía vivir, que recibió el castigo que yo merecía recibir, que resucitó, que venció la muerte y el pecado, y que ahora si yo creo en Él y confío en Él, Él me da vida eterna. Rechazamos a Jesús cuando pasivamente vivimos haciendo lo que nuestra carne nos pide. Escuche eso, hermano. Rechazamos a Jesús pasivamente cuando decimos, yo confío en Cristo, pero vivimos haciendo lo que nuestra carne nos pide. Entonces, una pregunta que nos tenemos que hacer para reflexionar es, ¿estoy yo despreciando a Jesús de manera pasiva en mi vida? ¿Estoy viviendo para Jesús o estoy viviendo para mí? Y estos silencios son a propósito, hermano, para que reflexione. ¿Estoy viviendo para Jesús o estoy viviendo para mí? Porque podemos decir, yo amo a Jesús, venir a la iglesia, congregarnos todos los días, pero aún así estar viviendo para nuestros gustos y placeres y no estar viviendo para Jesucristo. ¿Qué es aquello que está dirigiendo mis decisiones? ¿Qué es lo que rige mis decisiones? ¿Es la fe? ¿Es su palabra? ¿O es aquello que pienso yo que me conviene mejor?
¿Cómo reacciono yo cuando estoy siendo confrontado por la palabra? ¿La recibo con humildad, me arrepiento y descanso en la obra de Jesucristo? ¿O me molesto y quisiera deshacerme no solo de Jesús, sino aquel que me está confrontando por la palabra? Porque a veces pensamos que aquellos de Nazaret rechazaron a Jesucristo y quisieron matarlo, pero como yo no quiero tirarlo por un barranco, yo simplemente quiero que me deje vivir mi vida, pues es diferente, no es lo mismo. No es lo mismo, hermano. Usted, le voy a decir una cosa, usted tira a Jesús por el barranco cada vez que usted ignora la palabra del Señor. Usted tira a Jesucristo por el barranco para abajo cada vez que usted, en vez de tomar decisiones basadas en la palabra, la toma basada en su propia conveniencia. Y eso es algo que hacemos a veces hasta inconscientemente. Lo hacemos inconscientemente. No estamos diciendo que nos paramos premeditadamente a decir, yo voy a rechazar a Jesús y hoy voy a hacer lo que me da la gana. No nos levantamos por la mañana a decir, me levanté, hoy sí que voy a rechazar a Jesús. No, nadie se levanta así. Simplemente se levanta y sigue caminando. Eso es todo. Se le olvida que abrió los ojos porque Dios en su misericordia le permitió abrir los ojos. Se le olvida dar gracias al Señor. Piensa que abrió los ojos y ya, mira, abrí los ojos. Se le olvida que si abrió los ojos es porque Cristo le regaló un nuevo día más de vida. Come y se le olvida dar gracias al Señor porque se cree que la comida la tiene porque trabajó y se la ganó. Y se le olvida que Cristo le dio la oportunidad de trabajar para tener provisión para su casa. Tiene su familia en su casa y no la abraza, no la besa, no dice que la ama porque piensa que esa familia está todo de ahí. Y desprecia la misericordia y la gracia del Señor para con la familia que Él ha regalado. Estamos despreciando a Jesús sin darnos cuenta. Son maneras inconscientes en que nosotros, aún los creyentes, despreciamos a Jesucristo. Entonces tenemos que evaluar nuestras vidas. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ver cómo te estoy despreciando, rechazando en mi vida diaria. Y ayúdame, Señor, a poder arrepentirme y a descansar en lo que tú has hecho. Que tu Espíritu Santo me fortalezca y me ayude a abrazarte sabiendo que tú me vas a abrazar y no me vas a soltar. Entonces, ¿cuál es el llamado para nosotros en esta mañana? Como siempre hay dos llamados, hermanos y amigos. Uno para aquellos que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador. El llamado es no cerrar tus oídos a la voz de Dios. No desprecies la misericordia de Dios para con tu vida. No sea que con las actitudes que estás llevando a Jesús al despeñadero, o sea, a lo alto de la colina para simplemente lanzarlo. Él te ama, Él quiere librarte de la esclavitud espiritual y todavía estás a tiempo, estás en el año agradable del Señor. Pero ¿sabes qué? También llegará el día de la venganza, como dice Isaías, versículo 2, parte B. Nosotros estamos viviendo en la gracia, estamos viviendo en el año agradable del Señor, pero el tiempo se agota. Y esto no es para meterle miedo a nadie, hermano. Esto es para hacernos conscientes de que estamos viviendo en el año agradable del Señor y que todavía hay tiempo y esperanza. Pero llega un tiempo en que se acabará. Y ese tiempo solamente lo conoce el Padre. Nosotros no conocemos el día ni la hora. Por lo tanto, aquellos que somos creyentes, ¿cuál es el llamado? A confiar en la obra libertadora de Jesucristo. Jesús me libertó, Jesús me lavó, Jesús me compró a precio de sangre. Yo vivo en el año agradable del Señor y disfruto de vivir en ese año agradable. Yo me gozo de vivir en libertad, yo me gozo de vivir en paz y yo me gozo de vivir, como diría en palabras redundantes, en gozo. No deje que Satanás siembre la duda en sus corazones, de manera que desprecie lo que Jesucristo ya ha hecho por nosotros. Si Cristo ya lo compró a precio de sangre, usted vive en libertad, vive en paz y vive en gozo. Olvídese del gesto. El resto le corresponde al Espíritu Santo y, como decíamos esta mañana, a nosotros cooperar con Él por medio de las disciplinas espirituales, de crecer cada día más en la fe, de manera que nuestra vida se vea en una santificación progresiva hasta que Cristo venga. Vamos a caer, vamos a levantarnos. Nos caemos, Cristo me levanta. Me caigo, Cristo me levanta. Pero siempre confiando en que ya yo estoy libre de todo pecado.
Yo no vuelvo para atrás. No tengo que volver atrás. ¿Por qué? Porque Cristo ya me libertó. Por lo tanto, miren, no llevemos a Jesús al despeñadero. Abracémonos fuerte a Él y Él nos va a dar la victoria. Señor y Padre bueno, te doy gracias por tu palabra que nos recuerda, Señor, que tú eres el Mesías, el ungido, el enviado, aquel que viniste al mundo a libertar al cautivo, al oprimido, al enfermo, Señor, a traer vida nueva. Dios mío, te damos gracias por Jesucristo que nos libertó. Y te pedimos, Dios amado, que tú nos ayudes cada día a poder confiar en tu palabra, a poder confiar, Señor, en lo que Jesucristo hizo por nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios mío, que en nuestras acciones no despreciemos a Jesús, sino que vivamos abrazados a Él con fe, sabiendo que en Él tenemos la victoria. Por Jesucristo te lo pido, Señor amado. Amén y amén.